Ya, vamos. ¿Qué pienso que va a pasar? Yo creo que hay una maniobra. Yo no creo, Cacho, que el gobierno se hubiera rendido. Lo del prorroguismo no fue eh, una medida de carambola. No, el prorroguismo de los magistrados es una medida estudiada por el gobierno, diseñada por el gobierno, instrumentada desde el Ministerio de Justicia y aceptada, discutida y ejecutada por los magistrados. Una medida muy riesgosa, de alto vuelo. Además del interés del gobierno de más o menos viabilizar la ley de elecciones judiciales, parece que tiene más interés en que se aprueben 5 créditos internacionales, de 8 que están de alguna manera varados en la Asamblea Legislativa hace ya bastante tiempo. A partir de que los créditos estén aprobados y los bloqueos estén levantados, el Tribunal Constitucional ¡pim! Va a decir, espere un ratito, esa ley no vale, porque yo le dije que no la podía aprobar. Y segundo, ustedes no tienen que reconocer a los prorrogados. Del lado de Comunidad Ciudadana y del levismo, hay el interés que, además de las elecciones judiciales, se aprueben 2 normas, 2 proyectos de ley. Uno es el número 073 y la otra es el número 075, que es de cesación de las funciones de los magistrados prorrogados. Si esa ley se aprueba, es ley de la República. Chao. La maniobra del populismo se acabó. Y después aprueban los créditos y todo lo que quieran, pero primero aprueban la ley, que queda claro que el prorroguismo es una ilegalidad y que los señores magistrados en algún momento tienen que ser juzgados. Pero va a depender, Amalia, amigos, de que el presidente, por ejemplo, encuentre voluntad, entre comillas, para la aprobación de los créditos, y de parte de las bancadas de oposición, el levismo y Comunidad Ciudadana, también adviertan cierta voluntad como para aprobar estas 2 normas que he mencionado. Si no lo hacen, todo se va a trabar. Bueno, creo que varios diputados, o por lo menos la oposición, tiene clara que esta maniobra en curso, esta trampa, digamos. Esto es Cabildeo Digital. De un acuerdo político, partidario, no es un pacto, no es un acuerdo que tiene otras dimensiones, sino solamente para la Asamblea Legislativa, entre el levismo, Comunidad Ciudadana, y Creemos, para frenar esta especie de chantaje desde la Casa Grande del Pueblo y decirle, podemos dar paso a los créditos, pero si también empezamos a tratar las leyes de cesación de funciones. Bueno, creo que varios diputados, o por lo menos la oposición, tiene clara que esta maniobra en curso, esta trampa, digamos. Hola amigos de Último Momento, bienvenidos. Aquí tenemos esta edición de lunes. Cacho Herrera acompañando esta edición. Cacho, ¿cómo está? Hola Amalia, hola amigos del planeta. En este lunes 5 de febrero, acá en Bolivia, con los chicos y las chicas ya yendo rápidamente a los colegios, a las escuelas fiscales. 2,3 millones de alumnos arrancan este lunes la gestión escolar 2024 con una gran novedad, amigos, y es que el barbijo va a ser nuevamente el protagonista, al menos en esta parte inicial de la gestión escolar, porque el gobierno ha dispuesto que de manera obligatoria los chicos, las chicas, los alumnos utilicen barbijo para evitar cualquier contagio propio de las enfermedades y sobre todo del COVID-19. Así que un gran abrazo a estos niños, niñas, jovencitos, jovencitas que empiezan la gestión escolar 2024. Es una aventura para ellos, así que todos nuestros mejores deseos. Pero el panorama, Amalia, amigos, sigue conflictivo en el país. Los bloqueos no se han levantado en su totalidad. Persisten 8 puntos de bloqueo
en la ruta que une a Cochabamba con el occidente del país, vale decir, con las ciudades de Oruro y La Paz. Estos 8 puntos de bloqueo están sostenidos en este momento, Amalia, por campesinos del área occidental de Cochabamba. Los cocaleros levantaron a la orden de don Ponciano Santos, que es el principal dirigente de la Confederación de Campesinos del Abismo, y por supuesto de las dirigencias de las 6 federaciones, pero no así los campesinos del área occidental. Esto supone una especie de enfrentamiento también ideológico, de posiciones en el abismo, ¿no? Algunos se han levantado como los cocaleros y otros no, y quieren tener la ley de elecciones judiciales en la mano y recién van a retornar a sus comunidades. Estos campesinos, Amalia, están liderados por Humberto Claros. He venido mencionando este nombre repetidamente, es un dirigente al que hay que echarle ojo, tiene formación, maneja bien el sector y ha decidido de alguna manera enfrentar internamente a Ponciano Santos e incluso a Evo Morales. Pero sigue el conflicto porque la vigilia de campesinos dispuesta esta vez sí por Ponciano Santos ya está en La Paz. Han llegado una buena cantidad de campesinos y ya están acomodándose, instalándose en las adyacencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vale decir, cerca de la Plaza Murillo. Van a presionar con esta vigilia para que la ley comience a ser tratada y corra velozmente en la Asamblea Legislativa. Para este lunes, Amalia, está prevista la sesión en la Cámara de Diputados a partir de las 6 de la tarde para aprobar rápidamente la ley de convocatoria de elecciones judiciales, que luego debe ir al Senado para la sanción legislativa, y una vez que se produzca este paso, tiene que ir rápidamente a la Casa Grande para que el presidente Luis Arce promulgue la ley. Hasta el miércoles calculan todos, y con eso se desactivaría todo este conflicto por los magistrados prorrogados, que espero que tengan una especie de fecha de expiración en esta violación de la Constitución Política del Estado. Yo creo que ese es el punto, Cacho. La pregunta es, 2 datos para los amigos que nos siguen. Primero, la semana pasada, el miércoles se conoció una resolución del Tribunal Constitucional que data del 24 de enero, pero se conoció el miércoles de la semana pasada, que decía que a pedido del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que había presentado una queja ante el Tribunal Constitucional, la Comisión de Admisión de este tribunal dicta una medida cautelar frente al legislativo y le quita su atribución de legislar. Le dice, señores, mientras nosotros resolvamos el tema de fondo de esta queja, ustedes no pueden legislar la ley de convocatoria de elecciones judiciales. Segundo, ustedes tienen que reconocer previamente la legalidad de la prórroga de los magistrados si es que quieren considerar esta ley de convocatoria de elecciones. Punto y final. Muy escueto y muy contundente. Muy bien, a raíz de esto continuaban los bloqueos, pero al gobierno le empieza a apretar en el zapato la necesidad urgente de aprobar créditos internacionales. No hay dólares en el país y el gobierno necesita la aprobación de estos créditos para tener un respiro económico en las finanzas. Entonces, de repente, el viernes pasado se llega a un acuerdo en esta comisión que estaba trabajando en la vicepresidencia con las hoy 4 fuerzas políticas con representación parlamentaria. Dividimos al MAS entre arcistas, evistas, Comunidad Ciudadana y Creemos. Y llegan a un acuerdo misteriosamente, rápidamente llegan a un acuerdo sobre el texto de la ley de convocatoria de elecciones, y hay un acuerdo escrito, firmado, no firma Choquehuanca, pero firma el arcismo, que dice que
Hoy van a considerar por tiempo y materia y sin modificar nada para que no haya idas y vueltas, en fin, que lo aprueban rápidamente la ley de convocatoria a elecciones. Misterio. La pregunta es, Cacho, que el gobierno dio marcha atrás, se rindió. Nosotros dijimos, yo dije, eso del prorroganismo y el de suspender la función legislativa del Parlamento es un autogolpe y es un anticipo de lo que va a hacer Arce cuando llegue el momento de convocar a las elecciones nacionales. Es decir, los prorrogados van a decir, no, primero me reconocen. ¿Por qué quieren que el legislativo los reconozca? Para que no los procesen por esta actitud anticonstitucional, ¿no? ¿Y por qué la pregunta es, estos magistrados han actuado solitos, prorrogándose en vigilia de sus propios intereses, o ha sido una instrucción del Ejecutivo? Yo pienso que ha sido una instrucción del Ejecutivo, es parte de un plan del prorroguismo de Arce, de no ir a las elecciones del 2025 y con el pretexto de que el legislativo no reconoce a los prorrogados, entonces no hay posibilidad de aprobar una ley de convocatoria a las elecciones nacionales, ni ahora ni después. ¿Pero qué pasó? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿El gobierno retrocedió? ¿Se rindió, levantó las manos y dijo, esto es muy fuerte, necesito que levanten los bloqueos porque viene el carnaval, porque la gente ya está podrida de los bloqueos, hay mucha pérdida, casi $1.000 millones en pérdidas, y por otra parte necesito aprobar los créditos? ¿Cederé? ¿Dijo eso el gobierno? Yo no creo. Yo creo que hay una maniobra en curso. ¿Qué dice Cacho Herrera? Amalia, es realmente clave lo que estás diciendo, porque efectivamente hay que recordar lo siguiente. Y yo coincido con este esquema que has planteado de 4 fuerzas políticas, para empezar, porque hay que dividir esquemáticamente al MAS entre el evismo y el arcismo, entre la bancada evista y la bancada arcista. Bueno, hecha esta primera división, hay que señalar que creemos no se sumó al acuerdo. Es más, creemos se retiró de la mesa de las negociaciones y aparece la firma, Amalia, amigos, de un señor de Creemos que se llama Fabián Ayala. ¿Quién es este personaje que firma? Y que en las fotografías, Amalia, tú lo vas a ver, es como una especie de adorno en las conversaciones. Es una persona que nunca habla, está sentado ahí, nunca hace declaraciones a los medios de comunicación. Bueno, resulta que este señor es el que planteó el amparo constitucional, que es el origen de todo este lío en relación a las elecciones judiciales. Es este diputado veniano que no se sabe por qué razones jugó a los intereses del gobierno, y a partir de ese momento siempre está en esas conversaciones. Tenían que estar 2 representantes por cada partido, y creemos tiene al senador Henry Montero como representante en el Senado y a un diputado de apellido Michel como su jefe de bancada en diputados. Pero siempre está él, siempre está sentadito en la mesa de las negociaciones. Bueno, por tanto, un aspecto importante es que Creemos no es parte del acuerdo. Sí es parte del acuerdo entonces el arcismo, el evismo y Comunidad Ciudadana, cuyos jefes de bancada le estamparon la firma. ¿Qué hay detrás de todo esto? Preguntas tú, con mucha claridad. Y aparentemente, además del interés del gobierno de más o menos viabilizar la ley de elecciones judiciales, parece que tiene más interés en que se aprueben 5 créditos internacionales, de 8 que están de alguna manera varados en la Asamblea Legislativa hace ya bastante tiempo. Del lado de Comunidad Ciudadana y del evismo, hay el interés que, además de las elecciones judiciales, se aprueben 2 normas, 2 proyectos de ley. Uno es el número 073 y la otra es el número 075, que es de cesación de las funciones de los magistrados prorrogados.
porque en la ley de convocatoria no se habla nada, no se toca para nada el tema de la prórroga. ¿Dónde entra este tema? Son en estos dos posteriores proyectos de ley que deben ser tratados en esta semana hasta el viernes. Entonces, si me dejo entender, la ley de elecciones judiciales puede tomar un curso, puede aprobarse, puede promulgarse, pero va a depender, Amalia, amigos, de que el presidente, por ejemplo, encuentre voluntad, entre comillas, para la aprobación de los créditos y de parte de las bancadas de oposición, el levismo y Comunidad Ciudadana, también adviertan cierta voluntad como para aprobar estas dos normas que he mencionado. Si no lo hacen, todo se va a trabar, tanto la ley de elecciones judiciales como los créditos y las normas de cesación de funciones de los magistrados prorrogados. Entonces, estamos ante un panorama todavía incierto en términos político-parlamentarios, con la presión en las calles y en las carreteras, sobre todo en Cochabamba, y con todavía un conflicto irresuelto. Sí, el conflicto está irresuelto. Yo creo que el gobierno ha logrado el levantamiento de los bloqueos, por lo menos en el nudo del conflicto que era el Chapare, ¿no? Ahí el gran perdedor es Evo Morales, aunque dirá, bueno, hemos logrado la convocatoria a elecciones judiciales, que sí, han logrado el bloqueo, ha sido una gran presión para que el gobierno acepte llegar a un acuerdo. Finalmente es un acuerdo de unas elecciones judiciales que no son las que queríamos, transparentes, no hay una comisión de honorables que elijan a los candidatos, nada de eso, pero bueno, elecciones judiciales son elecciones judiciales, finalmente, ya, vamos. ¿Qué pienso que va a pasar? Yo creo que hay una maniobra. Yo no creo, Cacho, que el gobierno se hubiera rendido. Lo del prorroguismo no fue una medida de carambola, no. El prorroguismo de los magistrados es una medida estudiada por el gobierno, diseñada por el gobierno, instrumentada desde el Ministerio de Justicia y aceptada, discutida y ejecutada por los magistrados. Una medida muy riesgosa, de alto vuelo, ¿no? Es prorrogar a los magistrados, pero además indefinidamente, fíjate cómo, ¿no? Indefinidamente, para que el gobierno tenga el control del Poder Judicial y a través del Poder Judicial tenga el control del Legislativo, a través del Poder Judicial del Tribunal Constitucional, pero rápidamente le ha quitado al Poder Legislativo sus dos principales facultades, su razón de ser, la razón de legislar y la razón de controlar, la función de controlar la conducta del Poder Ejecutivo. Ambas están paralizadas en este momento. Entonces, ¿y en qué consiste la maniobra? Creo yo, es una hipótesis, pero es una advertencia, conociendo como los conocemos, Cachito. Es decir, yo no creo que el gobierno se hubiera rendido tan fácilmente. El gobierno necesita la aprobación de los créditos y necesitaba levantar los bloqueos. Muy bien, entonces cede y dice, muy bien, pongámonos de acuerdo y esto lo discutimos el lunes 5, es decir, hoy. Pero no dice nada sobre los prorrogados. No dice nada, no hay ningún acuerdo sobre los prorrogados. Muy bien, si la ley se aprueba, como puede aprobarse rápidamente, Cacho, entonces el Tribunal Constitucional esperará, no va a decir nada hasta que el Legislativo apruebe los créditos. Pero eso está claro, es que está firmado, es parte del acuerdo. El acuerdo dice eso, aprobamos la ley de convocatoria y segundo punto, inmediatamente se aprueban los créditos. Eso está en el documento, está firmado. Entonces, eso va a pasar. Primero aprueban la ley de convocatoria y segundo aprueban los créditos. A partir de que los créditos estén aprobados y los bloqueos estén levantados, el Tribunal Constitucional va a decir, espere un ratito, esa ley no vale, porque yo le dije que no la podía aprobar. Y segundo, ustedes no
tienen que reconocer a los prorrogados. Aquí hay un proyecto de ley que tú lo has mencionado, el 075, que Comunidad Ciudadana incorpora a la conversación y dice, vamos a aprobar este proyecto de ley 075. Pues este proyecto de ley no se va a aprobar, Cachito. ¿Qué dice? Es un lindo proyecto. Artículo 1 dice, se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional de fecha 11 de diciembre. Artículo 2. Los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, conforme dispone la Constitución, cesarán en sus funciones el 2 de enero. O sea, no hay prórroga. Esta ley va a ser considerada. ¿Tú crees que el arcismo va a aprobar esta ley? No la va a aprobar. Y por lo tanto el Tribunal Constitucional se dará la autofacultad de decir esa ley de convocatoria de elecciones no corre. Eso pienso que va a pasar. Es una maniobra. El prorroguismo ha sido una política estudiada por el gobierno y que tiene un solo objetivo, que no se cambien a los magistrados del Poder Judicial, porque entonces podría perder el control del Poder Judicial. Y ahí está frito. Claro. Y por otra parte, dale. Claro, Amalia, porque está claro, lo habíamos dicho reiteradamente aquí en el programa, que hay una especie de concomitancia entre el órgano ejecutivo, presidido por el presidente Luis Arce, y el órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Prácticamente se está gobernando por encima del primer órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Efectivamente, este escenario que tú has dibujado en este momento puede darse mucho más, porque si estas próximas horas la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley de convocatoria de elecciones judiciales, mañana el Senado, por disposición de trámites y voto de urgencia, también aprueba. Y el presidente, ya con la ley en la mano, puede comenzar a presionar, a decir, bueno, están por la firma si es que me aprueban los créditos que son parte del acuerdo. Pero bueno, ¿y qué pasa con los proyectos de ley de cesación de funciones? Bueno, eso lo podemos ver posteriormente, pero necesito que haya una señal de ustedes de que va los créditos. Y ahí, Amalia, puede entrar un elemento que no lo estamos advirtiendo en este momento, y es de un acuerdo político, partidario. No es un pacto, no es un acuerdo que tiene otras dimensiones, sino solamente para la Asamblea Legislativa, entre el levismo, Comunidad Ciudadana y Creemos, para frenar esta especie de chantaje desde la Casa Grande del Pueblo y decirle, podemos dar paso a los créditos, pero si también empezamos a tratar las leyes de cesación de funciones. Entonces vamos a estar ante un ambiente, una especie de tierra suelta, una especie de fango en el que a ver se van a mover las cosas de una manera, de otra manera, en función de los intereses de cada uno de los actores políticos. Sin desmerecer en ningún momento esto que tú has señalado con mucha claridad, que por detrás, al parecer, existe una maniobra de parte del gobierno para salirse con la suya, de que se apruebe la ley de elecciones judiciales y decirle al pueblo boliviano, aquí está, hemos cumplido con el acuerdo, pero luego venga el Tribunal Constitucional y diga esto no es así, o sea, no nos han reconocido, por tanto nosotros tampoco reconocemos la validez de esta ley y por tanto todo queda indefinidamente a favor del gobierno en sus planes prorroguistas, como también lo hemos señalado aquí en el programa. Bueno, creo que varios diputados, o por lo menos la oposición, tiene clara que esta maniobra en curso, esta trampa, digamos, y por lo tanto la forma de desenmascarar al gobierno, porque todos quisiéramos estar equivocados y que el gobierno esté actuando de buena fe.
y que entonces esté dándole la espalda al Tribunal Constitucional. Ojalá, ¿no? Que el gobierno, ojalá si fuera. Yo no creo. Pero la forma de demostrarlo, y te decía que muchos parlamentarios con los que he conversado, la tienen clara. Y entonces, muy bien, se aprueba la ley de convocatoria de elecciones judiciales. Y segundo punto, antes de los créditos, vamos a discutir este proyecto 075, el que les he leído, que dice que no hay prórroga, que los señores magistrados han concluido su gestión el 2 de enero. Eso es vital. Si esa ley se aprueba, es ley de la República. Chao. La maniobra del populismo se acabó. Y después aprueban los créditos y todo lo que quieran, pero primero aprueban la ley, que queda claro que el prorroguismo es una ilegalidad y que los señores magistrados en algún momento tienen que ser juzgados. Donde mi criterio está la filigrana de la maniobra, Amalia, amigos, es que incluso hasta se puede convenir que sea una especie de aprobación cruzada, que la Cámara de Diputados apruebe los créditos y la Cámara de Senadores apruebe las leyes de cesación, o viceversa, ¿no? Entonces, se cruzan y de alguna manera se garantiza que ambos intereses quedan aprobados por la Asamblea Legislativa. ¿Dónde está el kit? ¿Dónde está el punto donde puede radicar la maniobra? Y es que algún parlamentario, como don Fabián Ayala, puedan presentar un recurso de consulta de constitucionalidad de las leyes, básicamente de las leyes de cesación. Y el Tribunal Constitucional le abre la puerta al Tribunal Constitucional para decir, no está, no es constitucional, por tanto todo abajo, ¿no? Entonces, sí, tienes mucha razón, Amalia, estás percibiendo bien cómo puede venir la mano favorable, por supuesto, al gobierno de resolución de este conflicto. Sí, y por lo tanto tu conclusión es cierta. Este conflicto no ha terminado. A ver si el gobierno logra hacer aprobar los créditos, que él está apurado por eso. Ya ha logrado la primera parte de su objetivo, que es levantar los bloqueos. Ahí yo lo veo muy difícil que Evo Morales pueda volver a convocar a los bloqueos, ¿no? Primero, Evo Morales sale golpeado de este conflicto, Cacho, porque el país en su conjunto está resentido frente a los efectos tan duros, humanos, económicos de los bloqueos. La gente ha sufrido, los que terminaron atrapados en las carreteras, la gente que viajaba en flotas, en fin, los choferes. Han habido 3 accidentes graves en la carretera, graves y fatales, porque 3 que se murieron, que pudieron ser atendidos en un hospital y salvar la vida, y que por los bloqueos no pudieron ser asistidos y murieron. ¿A quién le echamos la culpa de esto? ¿A Evo Morales? Claro que sí. De tal modo que hay un rechazo tan grande que se reflejó en un incidente pequeño, no sé si lo viste, que fue el senador Loza intentando viajar, estaba en el aeropuerto, convertido en un gaucho, con un mate en la mano. ¿Qué opinas desde cuándo los chapareños toman mate? Pero bueno, con un mate en la mano haciéndose el gaucho, y la gente lo descubrió y le dijo de todo. La gente que refleja esta bronca colectiva contra Evo Morales y los bloqueos. Más que contra Evo Morales, contra los bloqueos, pero se juntan las dos cosas. De tal modo que Evo Morales ha salido mal parado de este conflicto. Si hay algún perdedor, es el país, obviamente, pero desde el punto de vista político, es Evo Morales. La gente no lo quiere, y menos los bloqueos. Así tenga gran influencia campesina en las ciudades, simplemente no lo queremos. Y hablo en primera persona del plural. Creo que no podrá, cuando se vea la maniobra del gobierno, yo veo muy difícil que Evo Morales pueda otra vez volver a lanzar una convocatoria de bloqueos. Esto de traer a sus seguidores a la ciudad de La Paz es más efectivo, ¿no? Pero bueno, esto está en curso.
son hipótesis las que hemos lanzado, tal vez una advertencia, Cacho, tal vez una advertencia. Y hasta ahí podemos llegar. Sí, diciendo quizás para resumir, Amalia, ojo con la maniobra en la Asamblea Legislativa. Amigos, lo que estamos haciendo es decirles, ojo con la maniobra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y hasta aquí podemos llegar. Tienes razón, Amalia, Evo Morales ha salido maltrecho de esta parte del conflicto, aunque él, como suele hacerlo, yo lo escuché ayer en el programa que tiene en Radio Causachuncoca, dijo, pero es que yo no he organizado. Yo, es más, les dije, esto es precipitado, compañeros, cuidado, no. Entonces, pero luego, ¿sabes qué hizo Amalia? Dijo, pero esto es una muestra de la rebelión indígena campesina. Esto ha sido un tsunami indígena campesino, de algo que él no quiso que se realice. Es medio raro, ¿no? Entonces, bueno, es así, don Evo Morales no va a perder el cinismo político en ningún momento, y así que si lo acusaran, lo señalaran como responsable, él va a decir, yo nunca convoqué, es más, yo no estuve de acuerdo, e hice saber mi desacuerdo a las instancias de la Confederación de Campesinos. Vamos a seguir minuciosamente el curso de los acontecimientos en torno a esto. Ya el centro en este momento tiene algún tipo de irregularidad en la ciudad de La Paz, producto ya de la presencia de campesinos instalando la vigilia, y los bloqueos se mantienen, que esa es otra pérdida para Evo Morales, porque estos bloqueos, estos campesinos que no acataron la orden de desbloquear, en su momento le pueden decir, no nos pidas volver a bloquear, porque tú no quisiste acompañarnos en esto de seguir presionando hasta que salga la ley tal como la hemos pedido, la hemos exigido desde los puntos de bloqueo. Así que es un ajedrez bien complicado, Amalia, que lo vamos a ir siguiendo en cada una de las movidas en el curso de esta semana. Podemos dar vuelta la página. Así es. Hay 3 noticias internacionales de la región que son dignas de comentar. Uno, conmovedora, los incendios en Chile, incendios en Valparaíso. Hay una hipótesis que el gobierno de Boric está siguiendo, y es que estos incendios fueron premeditados y que han causado un estrago tan grande y más de 100 muertos, y todavía no hay forma de controlar estos incendios. La segunda noticia, que no es ninguna sorpresa, es el triunfo de Bukele en El Salvador. Un triunfo arrollador, un triunfo, tal vez uno de los triunfos que registra la democracia en el mundo, las elecciones en el mundo, como el más abultado. Y el tercer hecho es que Milei en la Argentina ha logrado el viernes pasado la aprobación en grande de su proyecto, la ley Ómnibus, porque tiene 300 y tantos artículos, y algunos dijeron ya no es Ómnibus, es Combi. Es Combi nomás porque han acortado el número de empresas que están en la lista a ser privatizadas, y el cambio de varios otros artículos que han sido negociados en el Parlamento. Esto en el marco de unas protestas radicales a las puertas del Parlamento argentino. Bueno, son 3 materias que ameritan tu opinión, Cacho. En principio, en el caso de los incendios forestales, Amalia, el presidente Boric y las autoridades que están a cargo de enfrentar esta catástrofe hablaron de que eventualmente hay sospechas de que esto haya sido provocado, de que haya gente que ha provocado los incendios en Valparaíso. Seguramente que esto está investigándose no oficialmente, y seguramente van a dar cuenta también de las investigaciones en torno a estas sospechas. Estamos hablando en este momento de 112 muertos, con la posibilidad de que esto suba. Ha ido subiendo de 46 a pasados 50, luego más de 60 muertos, luego a 99 fallecidos, y finalmente son 112, y parece que va a seguir subiendo en la peor catástrofe después del terremoto de 2010 en el vecino país.
En cuanto a El Salvador, Bukele no quiso esperar. O sea, es muy lento el recuento que está produciéndose a nivel del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, así que él tiene mucha tecnología en las manos. Recordemos que es un millennial, presidente de El Salvador, y decidió autoproclamarse diciendo he ganado con más del 85%, algunos dicen que es 87%, otros dicen que es superando el 90%, y eso supone que tiene asegurados al menos 58 escaños de los 60 de la Cámara de Diputados, o sea que va a tener una mayoría arrasadora en el Congreso salvadoreño. Y en relación a Argentina, efectivamente está empezando a caminar la ley Omnibus, ya le han sacado el freno de mano y está comenzando a caminar en el Congreso argentino. Esperemos que esta semana se concrete con la aprobación del Senado y ya su entrada en vigencia hacia fines de este mes, antes de marzo. Pero hay una noticia adicional, Amalia, amigos, en el ámbito internacional, y es que este lunes en la mañana ha comenzado el juicio por agresión sexual contra el famoso futbolista brasileño Dani Alves, que fue detenido en enero de 2023, luego de cometer un groserísimo, una horrenda agresión sexual a una muchacha, una joven española, en una discoteca de Barcelona. Bueno, ha estado preso preventivamente todo un año y este lunes ha comenzado el juicio y Dani Alves enfrenta la posibilidad de estar encarcelado por 9 a 12 años por agresión sexual con penetración contra una joven de Barcelona que lo denunció, luego no quiso seguir con la causa, pero luego cambió de opinión y es una de las principales denunciantes, y entonces Dani Alves ha sido sentado este lunes en el banquillo de los acusados. Bueno, la Argentina, la Bullrich, la ministra de Gobierno, también piensa sentar en el banquillo del acusado a quienes protestaron al frente del Parlamento cuando se estaba tratando la aprobación en grande de la ley Omnibus, esta ley que da vuelta la tortilla económica en la Argentina, liberaliza, elimina restricciones, en fin, y que abre la Argentina a la inversión internacional. Y te cuento que ya hay pesos pesados de los inversionistas mundiales en la Argentina, viendo dónde van a invertir. En minería no te digo, es impresionante. Ya hay una especie de reactivación, de indicio de reactivación económica, solo de tratarse la ley. Y afuera del Parlamento, pues ha habido una resistencia de las fuerzas de izquierda, como era de suponer. La resistencia no es lo que se está sancionando, sino que estas movilizaciones, después de las 6 de la tarde, cuando ya se retiraron los partidos organizados, el Polo Obrero, el MST y otros, quedaron, no sé, unos 500, 600, digamos 1,000 personas afuera, e hicieron todo tipo de desmanes. Para tirarles piedras a los policías, pues rompieron las baldosas, quemaron la basura, los contenedores. Bueno, eso tiene una factura. La política Bullrich es el que la hace, la paga. Entonces hay que volver a poner las baldosas, comprar otros contenedores, y eso vale más de 100 millones de pesos, que no he calculado cuántos dólares serán. Y como hay cámaras, han identificado por lo menos a 18 que ya están detenidos y los están llevando a la justicia para que paguen. Eso es una nueva orientación, una nueva política. No sé qué impacto tendrá, ¿no? Pero lo concreto es que la tramitación de la ley vuelve al Parlamento argentino mañana, martes, y volverán las manifestaciones. A ver si los manifestantes de estos grupos radicales, que no han sido identificados, muchos más bien creen que quedó un sector lumpen que pues no tiene ninguna otra cosa mejor que hacer que destruir la ciudad, y bueno, es posible que ni siquiera respondan a organizaciones políticas
Entonces, veremos si esta nueva política frena estas movilizaciones, que no es tanto frenar la movilización como el vandalismo. Sí, me parece una buena medida el que se tome estas acciones judiciales contra estos 18 identificados, que efectivamente pueden ser parte del lumpen argentino, pero que pueden también aportar información, ¿no? Porque es una especie como de pirámide, ¿no? Estas personas que son las más agresivas, son las que no por unos cuantos pesos hacen desmanes en cada una de las manifestaciones, son apalabrados, son organizados por otros que les llaman los piqueteros, ¿no? Y por encima de ellos están los verdaderos organizadores de todas las movilizaciones, Juan Gabrois, Moyano y otros personajes ya conocidos y alimentados por el kirchnerismo durante muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que pueden estas personas decir, tal persona me convocó, me contrató o me pagó, y luego dirigir la investigación a esa persona, y esa otra persona decir, incriminar a otro. Bueno, se puede, yo creo, puede ser un hilo conductor hacia las personas que realmente tienen el control de las movilizaciones en Argentina, que se ha vuelto un gran negocio para los dirigentes que he mencionado hace instantes. Bueno, Cacho, yo creo que llegamos al punto final. Estaremos pendientes de lo que ocurra en el Parlamento y veremos si el gobierno permite siquiera el tratamiento de este proyecto de ley 075, un número fácil de recordar, y que dice que la prórroga es ilegal y que los magistrados terminaron su gestión como manda la Constitución el pasado 2 de enero. Vamos a ver si se trata de eso. Tal vez si la oposición se pone las pilas, antes de cualquier cosa tendrían que tratar esta ley. Antes de tratar la ley de convocatoria a elecciones, antes de nada, esta ley. Primero que quede claro que los prorrogados son ilegales, punto final. A partir de ahí, todas sus determinaciones, porque es una ley, es una ley. Después de eso, todas las determinaciones del Tribunal Constitucional son ilegales y por lo tanto esta maniobra prorroguista de Arce pues se desgrana, ¿no? se deshace, se derrumba, y esperemos que eso ocurra. Si ponen esta ley al final, nunca va a ser tratada y el Tribunal Constitucional seguirá teniendo la sartén por el mango y dirá que la ley de convocatoria es ilegal. Ese riesgo se corre y con esa síntesis creo que nos despedimos. Así es, Amalia, estaremos atentos. Ojo con la maniobra en el tema de las elecciones judiciales. Hasta mañana, Amalia, hasta mañana, amigos. Nos volvemos a encontrar este martes 6 de febrero. Esperemos con más noticias, más cosas que comentar y analizar en el programa Último Momento. Hasta luego, Amalia, hasta mañana. Hasta luego, hasta luego. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.